Quería mostrarles un videíto muy simpático, o no tanto, es inquietante y simpático a la vez, que es el pasaje de la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, para dar pie a nuestra conversación de hoy. Así que voy a compartir pantalla con ustedes, voy a cerrar las otras aplicaciones y vamos a compartir este pasaje de Tiempos Modernos. Voy a subir un poquito el volumen. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Les hago notar algo. Fíjense qué extraordinario, ya en la década del 30, el 40, Chaplin anticipando la pantalla, ¿no? Como videollamada. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Sección 5, déles un poco más. Se ha vuelto loco. Bien. Bueno, acá teníamos a Chaplin en los tiempos modernos de la industrialización y el montaje, ¿no? La línea de montaje. Bien. Les decía en un WhatsApp de esta semana que en nuestra reunión de abril nos referimos al discurso capitalista y yo recibí luego algunos ecos sensibles respecto a eso que habíamos comentado sobre la inevitable frustración que atañe a la posición del trabajador. La frustración del trabajador, que tal como la conceptualizamos, es inextinguible. Forma parte de la posición del trabajador la frustración. ¿Por qué? Porque el discurso capitalista, al definir justamente al trabajo como una mercancía, eso necesariamente conlleva una renuncia al goce.
Pero atención, porque esto no se circunscribe solo al trabajador o a la trabajadora, sino que esta renuncia al goce, esta frustración, estas cuentas que no cierran, forman parte de nuestro estatuto como sujetos. La frustración, las cuentas que no cierran, forman parte de lo que nos constituye. Con lo cual también hay algo que es inextinguible. Y es lo que el psicoanálisis viene a poner en evidencia. Debe ser por eso que nos encontramos siempre con manifestaciones de resistencia al análisis. Porque es como si el psicoanálisis viniera a declarar todo el tiempo: el rey está desnudo. Entonces es comprensible que haya una oposición a este mensaje, bajo distintas formas. Entonces hoy decidí, recordando esa reunión de abril y algunos mensajes que recibí respecto a que había impactado esto que hablamos sobre el discurso capitalista, avanzar un poquito más en esta dirección, relativa a la frustración y a la renuncia a los placeres, que es algo propio de la moral moderna. La renuncia a los placeres. Fíjense que, bueno, yo entiendo que Mendoza se caracteriza por ser una provincia donde la religión católica tiene su peso, ¿no? Tradicionalmente. Donde la tradición cristiana y católica es muy importante allí, en Mendoza. Podríamos decir, en Colombia también. En otras provincias también, pero digo en Colombia porque tenemos compañeras que hoy no están, pero que forman parte de esta reunión. Y en Colombia también porque basta haber comprobado la locura que desató la visita del Papa. Creo que fue hace 4 o 5 años atrás. No se pueden imaginar el despliegue que hubo y de hecho bajó, los días que estuvo el Papa, bajó drásticamente la tasa de delitos en Colombia con la presencia del Papa. Un efecto sorprendente. Bueno, les decía esto porque aunque la renuncia a los placeres ya está inscripta en el principio de la vida cristiana, el capitalismo, llamativamente, implica la misma lógica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la empresa capitalista no pone el medio de producción al servicio del placer, ¿no? Lo digo en el sentido más llano. Tuvimos ganancias, vamos a compartirlas y nos divertimos todos y todas. No, más bien ese excedente se reinvierte. Las ganancias se reinvierten. No se destinan al placer. O sea, se destinan a mayor producción. Fíjense que de algún modo es con lo que nos solemos encontrar con aquellos que consultan. Una dificultad para lidiar con el disfrute, con el tiempo libre, con el ocio. Y eso tiene una vinculación con la moral moderna. Lo verán ustedes en la propia experiencia, en contacto con gente mayor o incluso en los padres de las criaturas que ustedes reciben, donde también verifican eso, que hay una dificultad respecto a ese disfrute. Fíjense los efectos de ciertos discursos, ¿no? Les voy a contar uno respecto a cómo, por ejemplo, el discurso capitalista, cuando aparece, modifica
ciertos vínculos. Acá dice Carolina que en los profesionales y en los docentes se ve. Claro, por supuesto. Desde ya, sin ninguna duda. Les comento, por ejemplo. En el curso del siglo XIX, podríamos decir que los hombres, no las mujeres, los hombres, siglo XIX, aclaro, son arrebatados, ¿no?, por el discurso capitalista, y los hombres comienzan a consagrarse, ¿a qué? A explotarse unos a los otros hasta la muerte, y otros a explotar a personas hasta la muerte. A explotarlos en la muerte, no en la satisfacción. Siglo XIX, por eso me refiero a los hombres, ¿eh? ¿Qué pasó con la mujer ahí? Bueno, según nos cuentan algunos historiadores, la mujer en ese momento, por supuesto que todavía no es arrebatada por el discurso capitalista. Aún no. Va a pasar un tiempo antes que la mujer también sea incorporada a ese sistema. Inicialmente son los hombres. Y forma parte de la feminidad, en ese momento, como venía la historia, una cierta posición soñadora de la mujer. Cuando el mundo comienza a tomar este giro activo y productivo, en el cual, como yo le decía, en primer término son los hombres los que comienzan a ser explotados ellos mismos y a explotar a otros de manera feroz y brutal, así como veíamos recién en la fábrica de Chaplin. No había ninguna mujer en esa fábrica, eran todos hombres. Después, en la Segunda Guerra Mundial, justamente cambia el paradigma, sobre todo en esa época, porque los hombres van a la guerra y las mujeres van a la fábrica. Una evidencia, ¿no?, de la incorporación de la mujer al sector productivo, de manera más decidida. Pero quiero decir, en este primer momento en el cual el mundo comienza a tomar este giro productivo y los hombres son arrebatados, ¿no?, por el discurso capitalista, se podría decir que el discurso capitalista se empieza a mostrar reticente respecto al capricho femenino. Lo que se denominaba en ese momento el capricho femenino. Fíjense, porque antes del discurso capitalista, el capricho femenino se lo encontraba encantador. Con el discurso capitalista, a ese capricho femenino ya no se lo encuentra encantador, sino más bien disfuncional. Lo cual lleva a reducir drásticamente la zona permitida al capricho. Como todo tiene su contrapartida, al mismo tiempo el efecto de esa reducción drástica es que ciertas figuras de mujeres fueron ensalzadas como las grandes caprichosas, como figuras emblemáticas del capricho. Entonces, allí sí, algunas pocas fueron propuestas para encarnar el capricho femenino, pero otras, el resto de las mujeres, se podría decir, quedaron atornilladas en el sitio, y eso produjo damas soñadoras. Insisto, traten de ubicarse en el siglo XIX, no estamos hablando de la actualidad. En este caso, el sueño de algún modo vino a reemplazar el capricho, esa posición soñadora. Y una encarnación mayor de todo esto es lo que, por ejemplo, describe Flaubert al comienzo de
Madame Bovary. Es el personaje de Flaubert. Madame Bovary, bien situada en su lugar, al mismo tiempo sueña, y sueña de una manera que ha resultado tan convincente para los clínicos que fíjense que a partir de su sueño se creó la categoría clínica llamada bovarismo, que describe el síntoma por el cual la mujer sueña despierta, con el príncipe valiente, con historias fabulosas, mientras que por otro lado solo encuentra a su lado a el tipo este, ¿no?, que está torneado por el discurso capitalista, en vías de instalarse por todos lados. Está claro que este tipo, torneado por el discurso capitalista, no es el príncipe valiente. No es muy interesante, por otra parte, ni seductor, ¿no? Bueno, hasta ahí la anécdota, ¿no?, de cómo ciertos discursos operan sobre los vínculos y los modifican. En este caso el capitalismo, este capitalismo que propicia el culto de una nueva religión. Miren, acá sí les puedo dar una referencia, que es un texto póstumo de Walter Benjamin, ¿no?, es un texto de 1921, que se llama El capitalismo como religión. Si les interesa, después se los paso. Walter Benjamin, ¿no?, un pensador alemán de principios del siglo XX, sostiene que el capitalismo posee una estructura claramente religiosa. El capitalismo no solo es una construcción condicionada por la religión, sino que es un fenómeno esencialmente religioso el capitalismo. Claro, pero una religión muy particular. Pero lo que sostiene ahí Benjamin es que el capitalismo parece satisfacer las mismas inquietudes y angustias de las cuales antiguamente se ocupaban las religiones organizadas. Y en la estructura religiosa del capitalismo, lo que se advierte es un culto religioso carente de dogma o teología, particularmente impiadoso, ¿no? Walter Benjamin dice, sin tregua y sin piedad, este discurso. Un culto, este del capitalismo, desde el cual se engendra y se propaga la culpa, y en el cual no hay un día sagrado. Todos los días revisten carácter sagrado para esta nueva religión que es el capitalismo. Todos los días parecen uno y el mismo. Entonces, antes que un culto de expiación, porque vieron que todas las religiones tienen una expiación, ¿no? Uno, el catolicismo, va al confesionario, declara sus pecados y el cura dice, bueno, rece 3 Padres Nuestros, Ave María, ¿no? En la religión hebrea uno tiene el Día del Perdón. Y en el islamismo seguramente también hay una expiación. En este culto del capitalismo no hay posibilidades de que uno sea perdonado. Representa un culto esencialmente de culpabilidad. Entonces, fíjense qué interesante, porque la llegada del capitalismo aporta una novedad absoluta, que es la de ser el primer culto de connotaciones culpabilizantes y sobre las cuales no hay penitencia posible. Uno vive instalado en la culpa, en este culto religioso que es el capitalismo. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Que nosotros como sujetos nos rebelamos de alguna manera a esto. No solo con protestas, quiero decir, ¿no? O no solo por construir un sindicato,
porque esas son maneras de protestar, digamos, colectivas. Un modo de protesta nuestra es el síntoma. Eso que retorna como un efecto inesperado de aquello que la ideología capitalista tiende a enmascarar, que es la explotación. ¿Qué enmascara la ideología capitalista? Y nos presenta la venta que hace el proletario de su fuerza de trabajo como si fuera un ejercicio de libre contrato. ¿No? Eso nos vende. No, no, acá hay libertad de contrato. Digo esto con los trabajadores proletarios, también con los profesionales, ¿eh? Miren, la semana pasada me comenta una colega que es prestadora de OSDE, ¿no? Una de las coberturas de salud más importantes del país, que hasta hace 4 años tenía un servicio de psicopatología muy interesante, pero cambió el paradigma ahora. Cambió. Y ahora OSDE en ese área se convirtió como cualquier cobertura de salud, donde hubo una queja de los prestadores porque OSDE hizo una diferenciación entre la consulta presencial y la virtual. ¿Qué hizo? Dio un aumento para la consulta presencial, pero no para la virtual. Dijo, la virtual queda como está. Hubo una queja. ¿Cuál fue la respuesta de OSDE? Un comunicado a todos los prestadores que, en resumidas cuentas, decía, si no le gusta, hay una cola acá de gente esperando para entrar a OSDE. O sea que tenemos también ahí, en el campo profesional, también una proletarización en ese sentido, ¿no? Usted es intercambiable. ¿No le gusta? Váyase, que acá hay cantidad de gente acampando acá, como yo vivo cerca de la cancha de River, y ya hay chicas acampando para el recital de Taylor Swift en noviembre. Bueno, así. Bueno, entonces acá es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos presenta este sistema? Necesitamos que, bueno, nos dice, es un ejercicio de libre contrato, en el cual el trabajo es pagado en su justo valor. Y ahí nos vienen las dudas y las cuentas nos cierran. ¿Cuál es el justo valor de eso que vendemos? A eso justamente se le llama plusvalía. Y lo que queda revelado es que lo que se tiende a enmascarar ahí es lo incalculable de la pérdida que está en juego. Y el carácter irreductible de eso. Lo incalculable de la pérdida, ¿no? Porque se va la vida en eso. Entonces, fíjense que lo inconmensurable se pone en juego. Algo que no se puede medir. ¿De qué manera eso inconmensurable se pone en juego? En dos vertientes, se podría decir, porque por un lado está la pérdida incalculable del lado del trabajador o de la trabajadora. Eso es difícil de medir. ¿Qué estamos perdiendo nosotros dedicando, si somos proletarios, nuestra vida al trabajo? Difícil de medir eso, ¿no? Como dicen los redonditos de ricota, ¿no? Vivir cuesta vida, en ese sentido. O Pepe Mujica también, ¿no? Él hace hincapié en que, bueno, la gente, ¿no? Consume, no se da cuenta que, ¿no? Para consumir pierde parte de su vida tratando de acceder al consumo. Eso en el caso de la gente que todavía tiene la fortuna de estar dentro del sistema, ¿no? Y no marginada. Porque ahí tenemos otro paradigma también, ¿no? Los que están o afuera
o arañando o colgado del sistema a punto de caerse. En ese sentido también está ese mensaje, bueno, usted póngase contento porque tiene trabajo. Y debería agradecer eso. Y ahí uno ve gente, ustedes lo verán, gente que está en labores por ahí semicalificadas, que uno dice, bueno, esta gente que trabaja todo el día para llegar después a su casa, comer algo, acostarse y volver al otro día a trabajar 6 días a la semana, o por ahí 7 y con un franco cada 15 días. Y esto es vida. Bueno, en eso estamos. Eso es difícil de calcular. O sea, ¿cuál es la pérdida que está en juego ahí? Entonces, tenemos eso inconmensurable y también lo que es inconmensurable es la codicia insaciable e imparable del lado del capitalismo. Esa orientación permanente hacia la ganancia, que se lleva todo puesto. Miren, estamos terminando de poner en valor editorial un librito con un historiador que se llama Pensar la Guerra. Fue una actividad que hicimos en el 2020. Pensar la Guerra. Y este historiador comentaba que el motivo de la Primera Guerra Mundial fue económico. La necesidad de expandir mercados. Y en la Segunda Guerra Mundial, ni qué hablar también. O sea que esa codicia imparable también lleva a la catástrofe. Hay también algo inconmensurable ahí. Efectos catastróficos. Y fíjense que también la ciencia muestra esa cara imparable. La ciencia, ¿no? La ciencia que genera, yo diría, genera tantos beneficios como efectos catastróficos la ciencia. Las innovaciones tecnológicas. Bueno, y sobre catástrofes, justamente, ahora ya cierro el paréntesis sobre la frustración. Sobre las catástrofes, Zuckerman justamente nos recuerda en este capítulo cómo en muchos lugares del mundo, justamente a propósito de la guerra, los nenes y las nenas han sido enviadas a buscar minas antipersonales, ya que por ser más livianos, los nenes y las nenas tenían mayor posibilidad de encontrar las minas sin que explotaran. Vayan a buscar las estadísticas, las que se conocen, después están las que se desconocen, tremenda la cantidad de niños y niñas mutilados o muertos por esta operación a la cual se los envía. Y también acá Zuckerman nos recordaba una película brasileña la cual yo tengo el pasaje, pero no se los quise pasar para no amargarles la mañana, porque es muy dura. Esa película es bravísima. Y sobre todo hay un pasaje que es tremendo, en el cual están los chicos de la favela, que están inmersos en un ambiente fuertemente delictivo, que juegan, pero juegan hasta el momento en el que algo les llega al cuerpo de forma directa. Y ahí se terminó el juego. Y ahí dejaron de ser chicos. Esto de las favelas es algo actual. Yo tengo una paciente brasilera en tratamiento que vive acá en Buenos Aires y su novio es de Río de Janeiro y la familia del novio vive en la favela. Y esta muchacha ha ido a la favela a visitar a su familia política. Y me comentaba que cada cuadra de la favela hay retenes del narcotráfico.
Y usted pasa si el retén del narcotráfico lo aprueba. Usted pasa esa calle si... ¿no? Bueno, por supuesto que la policía no entra ahí. Nada, es una zona absolutamente liberada. Es algo actual. Bueno, en esta escena que yo les comentaba, que es muy brava, bueno, ahí el cuerpo queda implicado. El cuerpo de los nenes queda implicado. Y en ese momento que queda implicado el cuerpo, el juego de pequeños mafiosos se rompe. Entonces, ahí volvemos a esto que hemos comentado tantas veces con ustedes y con lo cual yo les martillo a la cabeza, y es que lo que es juego y lo que es un más allá del juego, lo que es de jugando y lo que es de verdad. En este sentido que hemos comentado aquí, este juego, salimos ahora de la favela, ¿no? Este juego no es la expresión de una fantasía. Y acá estamos ciñéndonos a la conceptualización que aporta Fouqueman, que es diferente a la que aporta Melanie Klein y la que aporta Winnicott. El juego no es la expresión de una fantasía, el juego es la fantasía. El juego es la máscara. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes cuando son consultadas? Colaboran en la reconstrucción de esa máscara, de ese espacio de juego, de esa fantasía que es el juego. Ustedes, me consta porque me han contado aquí quienes han compartido su experiencia clínica, quienes han aportado sus interesantes viñetas en estos años, ¿qué es lo que hacen? Y tratan aquello que parecía no ser un juego, ustedes lo tratan como si fuera un juego. Y de ese modo reconstruyen ese espacio e inscriben eso como un juego, reubicando eso que no era un juego como juego y justamente para que sea mediado por la pantalla del juego. Eso en el caso de las criaturas más pequeñitas, también en las más grandes. En las más grandes quizás lo que ustedes van teniendo en cuenta es la relación con los compañeros y las compañeras. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Colaboran en ese movimiento que lleva de esto que no es reconocido como juego a la posibilidad de que el neno o la nena vuelva a jugar con los pares. El horizonte es usted. ¿Y para eso qué hacen? Y ustedes se ponen a jugar como si tuvieran 7, 8 años. Se ponen en el papel de nenas de 7, 8 años y se entregan al juego. Esa es la idea. ¿Para qué? Para que en algún momento la nena o el nene diga, bueno, mirá Daniela, mirá Regina, mirá Alejandra, me voy a jugar con mis amiguitas. Y ahí está, y ya, listo. Bueno, sobre los pares, justamente, que es una temática fundamental de la latencia, hay algo importante para señalar. Que haya encuentro con pares, si es posible el encuentro con pares, es porque de algún modo hay algo que de ninguna manera podría ser par. Voy a decirlo de este modo. Hay paridad en tanto hay imparidad. Conocemos algo de la paridad en tanto hay algo que no puede ser par de ninguna manera. Si hay paridad es porque hay alteridad. Lo que es impar, para nosotros lo ubicamos en el campo de la alteridad. Hace poquito me comentaban sobre un nene en una supervisión que el analista la atiende desde los 5 años. Ahora tiene 12. Y a los 5 años, cuando viene a la consulta, lo que el analista verifica es que el nene habla como un robot, casi con una voz metálica.
que al analista le hacía acordar un personaje de ella, de la infancia, que se llamaba McPhantom, que aparecía en Badía y compañía. Yo no me acordaba de ese personaje. McPhantom. No me acordaba, está ahí en YouTube, si uno lo busca. Y parece que este McPhantom hablaba tipo robot, allá por los 80. Eh, y esta analista me decía, pero ¿no te acordás, Miguel? Le digo, ¿y qué edad tenías vos ahí? Y me decía, y yo tenía 7 años. Le digo, bueno, Julieta, yo tenía 27, estaba ocupado en otras cosas, no estaba mirando de compañía. Este, bueno, es lo que pasa cuando uno se vuelve grande y empieza a escuchar a gente que ya es grande también, pues en personas ya de 40 y largos. Y bueno, lo que es impar, nosotros lo ubicamos, la decía este chiquito, voz robótica, que continúa. Y esta colega me decía, es raro. Claro, y yo le decía, es impar. Acá Patricia se acuerda más Fanto. Muy bien, ella lo ha visto. Después nos contarán la segunda parte qué recuerdos tiene de McPhantom. Decía, es raro. Yo decía, bueno, que vos pienses que es raro es justamente algo que nos evoca la imparidad, algo que no se parece a nada, algo que no hace lazo, que es difícil de ubicar en un lazo social. Ahora, casi al final de la supervisión, claro, acá me decía Patricia que hacía imitaciones de ruidos de helicópteros, no voces con micrófonos. Claro, eso, ¿no? Una imitación como de ruidos, de sonidos de máquinas. Por eso le recordaba a este chiquito a McPhantom. Y claro, casi al final de la supervisión, cuando yo le pregunto sobre la mamá, la analista recuerda que este nene había tomado la teta hasta los 5 años. Hasta los 5 años, la teta. Bueno, a ver, ¿no? Casi una escena de abuso sexual infantil es eso, porque a los 5 años la teta. Yo le dije, qué paciencia la mamá, ¿no? 5 años dando la teta. Bueno, eh, bueno, algo que también a nosotros nos suena impar, ¿no? Bueno, entonces, si es posible, esa relación entre pares es porque hay una relación de distancia, de heterogeneidad entre la infancia, que acá complica un poco las cosas, ¿eh? Lo voy a decir de este modo. Si la relación entre pares en la latencia, en nuestras criaturas que están en la primaria, es posible, es porque hay una relación de distancia, de heterogeneidad entre ese sujeto y el objeto. Entre ese sujeto particular que conocemos como infancia y el objeto. En tanto hay heterogeneidad y hay distancia, esa distancia es lo que permite, esa imparidad es lo que permite encontrarse con los otros en una relación de paridad. En los grupos de la infancia, en ese momento donde la niñez busca asociarse, y la alteridad, por supuesto, que sigue sostenida en una medida por los padres. La novedad que introduce la latencia con relación a los grupos es que en el grupo mismo esa alteridad encuentra un lugar bajo la forma de los pactos y los acuerdos. O sea, si ustedes ven un grupo de pares que se pusieron de acuerdo en algo, que justamente eso es lo que permite la asociación, que haya un pacto, el pacto toma el lugar de la alteridad, toma el lugar de lo ajeno, pero que eso lo tramitamos en el grupo de pares bajo la forma de un pacto. Es como decir, llegamos a un acuerdo en lo cual no estaríamos de acuerdo de ninguna manera, pero llegamos a un acuerdo.
Entonces, en la latencia, el encuentro con pares posibilita que el niño o la niña tramiten la alteridad de un modo que sea de jugando. Muchas veces nos consultan cuando comienza a hacerse visible una dificultad en esa integración al grupo de pares. Y ahí que constatamos. Y ahí constatamos que vamos a considerar no solo lo relativo al campo de la paridad, sino también al campo de la alteridad. Y ahí nosotros también comprobamos que se hace evidente un problema porque el niño o la niña en cuestión, que no pueden ubicarse en esa escena de paridad con los otros, quedan ellos mismos encarnando la alteridad para el grupo. Pero esto representa algo excesivo, sufriente para quien queda fuera del grupo. Es como la primera experiencia de segregación que uno puede tener. Quizás ustedes recordarán, tal vez, ¿no?, que tuvieron alguna experiencia así en la escuela primaria, un momentito en el cual quedaron afuera del grupo. Y eso lo experimentaron con gran sufrimiento, ¿no?, como una primera experiencia de padecimiento. ¿Y por qué? Porque en ese momento en el cual ustedes fueron segregadas, aunque fuera un ratito, el problema es que no pueden volver a la primera infancia con papá y mamá. No es que papá y mamá los agarren y dicen, no te preocupes, aunque no estés con los chicos, estás con nosotros. Eso ya no opera. Eso no va a mitigar el sufrimiento. Puede calmarlo, pues bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero de hecho, miren, en Colombia, justamente en Cartagena de Indias, en un colegio habían empezado a implementar, me comentó una colega que trabaja allí en ese colegio, respecto del bullying, un sistema de mediación llevado a cabo por los chicos más grandes. Supónganse, bullying en cuarto grado, quinto, los chicos de sexto y de séptimo se hacían cargo, como mediadores. Y eso funcionaba mejor que la presencia de los adultos. Eso diluía la situación complicada, porque los chicos aceptaban mejor la intervención de casi de sus pares mayores, y esas cuestiones tenían una tasa de éxito importante en eso. Habían implementado un programa de mediación y los preparaban a los chicos de sexto y séptimo para mediar con los chicos más chiquitos. Bueno, entonces decíamos, esas primeras experiencias de segregación, ¿no?, nos recuerdan a las dramáticas situaciones en la vida adulta de los migrantes, ¿no?, en la gente que ya ha salido de su lugar de origen, no tiene camino de retorno, pero tampoco se les permite acceder e integrarse a su destino, ¿no? Cada tanto escuchamos de las embarcaciones que llegan a la costa europea y no los permiten entrar, y ya no pueden volver a su lugar de origen. Miren, recuerdo la historia de un niñito allá en la década del 60. Esto transcurrió en ese lugar donde yo vivía cuando era chiquito. Este chico era hijo único. Y ni bien empieza la primaria, el primero o segundo día de clase en el colegio, alguien le pone el pie y se cae. Y se lastima. Y hablando de década del 60, años 62, 63. ¿Qué hace la mamá con este hijo que era su hijo único? Lo sacó del colegio y le hizo cursar la primaria libre. Así como lo escuchan. De tanto en tanto, mis amigos y yo nos cruzábamos con este pibe. Y yo creo que la impresión que teníamos de él oscilaba entre verlo como una especie de príncipe. Bueno, que los príncipes, claro, no van al colegio con los demás.
va la institutriz al castillo. Entonces, la impresión que teníamos era, creo recordar, como si se tratara de una especie de príncipe o un boludo fenomenal. Lo cual no es excluyente, se puede ser príncipe y boludo a la vez, ¿no? Y ya en su vida adulta, ¿no? Porque ese muchacho se quedó en el pueblo, confirmaba la impresión de que era bastante boludo, ¿no? Pero con un sesgo un poquito inquietante, ¿no? Porque por un lado parecía tener la apariencia de alguien que no mataba una mosca. Y por otra parte, uno podía imaginarlo como alguno de estos personajes que se dedican a despachurrar gente y los cortan en pedacitos y lo meten en una bolsa. Bueno, esa, esa impresión provocaba. Bueno, una digresión respecto de del destino de ciertos segregados. Y les cuento otra anécdota de consultorio acá, bastante inquietante también. Una vez, hace muchos años atrás, recibo un personaje, escuchen esto, porque es bastante bravo. Recibo un personaje en el consultorio de un centro de salud, no mi consultorio privado. Recibo a cierto personaje que me comenta que había tenido una fuerte tentación de acuchillar y de comerse a las hijas de su pareja, que no eran sus hijas. La de acuchillarlas era secundario, lo que realmente le generaba un cosquilleo insistente la posibilidad de comérselas. Bueno, como verán, esas son las ventajas de vivir en Argentina, que tenemos una práctica clínica en Argentina muy extensa y luego de 42 años de consultorio, uno va reuniendo unos cuantos monstruos y monstruas en el historial. Bueno, eso fue una digresión. Entonces, nuestro intento cuando nos consultan es poner sobre la escena, hacer ver, mostrar eso que atañe a lo que no se ha inscrito como juego y al mismo tiempo en esa operatoria que se establezca un más allá del juego que no recaiga sobre el pequeño o la pequeña. Porque cuando ustedes proponen una escena de juego, también están estableciendo una delimitación con lo que no juego. Pero ¿de qué se encargan? Que eso que no es juego no recaiga sobre la criatura. Lo hemos comentado en muchas oportunidades. Poner sobre la escena va situando un fuera de escena. Y ese fuera de escena justamente atañe a la alteridad, atañe al objeto. En rigor, cuando uno es chiquito, cuando somos criaturas, el objeto es el objeto para los padres. El objeto cuya alteridad debe recaer sobre los padres. Ahora, cuando las dificultades aparecen, nosotros tendemos a pensar que ese objeto está siendo leído por la imagen del cuerpo del niño o de la niña. Esa alteridad. Entonces, ahí también constatamos que si algo no es reconocido como juego por los padres, esa falta de reconocimiento es causada porque hay algo en esa mostración que toca la problemática inconsciente de los padres. Por eso no pueden reconocerlo como juego, porque les atañe. Y no pueden reconocer que hay un requerimiento objetal de los padres hacia la criatura. Eso no está reconocido. Está presente ese requerimiento. En todo caso, ustedes van a ocuparse de constatar que efectivamente hay un requerimiento objetal. Pero como los padres han dado una chance porque los llevaron a la consulta con ustedes, entonces abrieron una puertita ahí. Ustedes van a aprovechar esa puertita para liberar a la criatura de ese requerimiento objetal. Y que los adultos se encarguen de sus cosas. Bueno, en uno de los escasísimos textos
Fuckelman escribió él. Espérenme un segundito. ¿Se escucha un ruido de fondo? ¿No? Ah, bien. Les decía, en uno de los escasísimos textos que escribió Fuckelman, no es el caso de conversaciones porque saben que fueron justamente entrevistas, en una revista llamada Vertex, del año 91, si ustedes quieren me lo recuerdan y se los paso ese artículo, una revista de psiquiatría, Vertex. Uno de los pocos artículos que Fuckelman escribió, poquísimos, porque él no escribió ningún libro, ustedes les consta. Él ahí decía que cuando el juego no es reconocido como tal, el personaje toma forma de máscara pegada a la piel. Repito, cuando el juego no es reconocido como tal, el personaje toma forma de máscara pegada a la piel. Bueno, me interesa particularmente que volvamos a la temática de la máscara, tal como nos aparece sugerida en esta conceptualización, para decirles que la máscara sitúa dos vectores y que oficia como pantalla. Y esta máscara, la máscara del juego, los dos vectores que ubica son los de una mirada, frente a la cual la máscara se ofrece como protección, para que no llegue a todas partes de esa mirada, y también ubica algo que tiene que ver con el linaje, con la generación. Pero si les parece, por hoy voy a dejar acá porque es mucho lo que hemos conversado en esta primera parte, y nos ocupamos de la máscara la próxima reunión, y la próxima reunión yo creo que vamos a ir terminando el capítulo de la falta puesta en juego, y ya para arrancar en agosto con pubertad, que es el quinto capítulo. Pubertad, vamos a hablar de la adolescencia a partir de agosto. Con la intención, además, de que en diciembre terminamos conversaciones con Jorge Fuckelman. Y nos dedicamos, si ustedes siguen aceptando esta invitación, a dedicado al psicoanálisis, que es este último libro que contiene toda esa transmisión oral de Fuckelman que estaba inédita, que nos va a permitir volver sobre cosas que ya hemos conceptualizado y desplegarlas aún mejor. Pero bueno, por eso les decía, dejamos la máscara para la próxima. Lo saludamos a Vale, que está allí, y volvemos en 5 minutos, si les parece bien. Gracias. Paro la grabación por si hay alguna ocurrencia. Hola. Hola, Vale. Buen día. Saludos.